Lo primero, muchísimas gracias a todos por venir a este acto que supone el primer acto de nuestra 38 Asamblea, de la 38 Asamblea General de Militantes de la JEC, de la Juventud Estudiante Católica. Estoy muy agradecido por toda la lista de nombres conocidos y no tan conocidos que veo alrededor de las inscripciones. Gente que pertenece a nuestro movimiento, a la Juventud Estudiante Católica, gente que pertenece a otros movimientos, de jóvenes, de adultos, amigos de la autora, amigos propios y gente interesada de otros movimientos sociales que también se han unido a disfrutar con nosotros de un ratito y a compartir uno de los primeros actos de nuestra asamblea que celebramos cada 3 años. Y este año la hemos querido llamar desde la JEC porque esto es la JEC y da sobre nuestra identidad y la presencia en los ambientes. Con motivo de esta temática, nos parecía muy interesante el poder compartir con vosotros la publicación reciente de hace unos meses de la novela de Tiempos convulsos, escrita por Ana María Castillo Moreno, pues porque habla de esa identidad de la JEC de la que nosotros queremos ahondar en los próximos días de la Asamblea, que comenzaremos la semana que viene. Y sobre todo narra esa presencia en los ambientes, en este caso en un ambiente de trabajadores y estudiantes entre los años 1900, bueno, no recuerdo los años exactamente, pero finales del franquismo e inicios de la transición, y nos parecía muy interesante poder compartir con nuestros militantes y personas que nos conocen y que nos quieren, a la JEC, a las personas que formamos la JEC, cómo ha sido la identidad de la JEC y la presencia en esos ambientes a lo largo de la historia. Y qué mejor manera que hacerlo que aprovechar la novela que ha publicado nuestros hermanos de la OAC y que habla tanto de esa presencia de movimientos como la JEC, como la JOI, como la OAC en la vida social, en la vida cultural, en la vida política y económica de aquellos años convulsos. Sí, que ya... Perdona, es que... Ya veremos cómo Ana Castillo luego nos puede introducir mucho más en torno a la historia de la novela, y para quien no la hayáis leído, pues recomendarla vivamente. Desde la JEC estamos muy contentos de poder organizar este acto, porque leyendo la novela nos dábamos cuenta cómo nuestra militancia hoy, en el siglo XXI, en el 2020, tiene muchas cosas en común con esa militancia de los jóvenes de aquellos años. Nos hacía mucha ilusión el poder compartir este espacio con todas vosotras, y por eso también queremos que os sintáis parte de nuestro movimiento y os sintáis parte de este evento tan importante para nosotros, que es la 38 Asamblea General, que comenzará el miércoles que viene y terminará el sábado con un comienzo de un nuevo trienio entre 2020 y 2023. No quiero alargarme mucho más, pues no soy yo el protagonista, pero sí me gustaría hacer un par de agradecimientos. En primer lugar, a la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, porque ha sido quien nos ha facilitado el poder retransmitir esto a través de Zoom, y nos ha ayudado con toda la difusión, y es además a través de su editorial desde la que se edita el libro, esta novela tan apasionante. Y por eso también quería dar paso y saludar a Abraham Canales Fernández, que es el responsable de publicaciones de la OAC y además el director de la revista de las Hermandades Obreras de Acción Católica, que se llama Noticias Obreras, y también del suplemento Tú. Entonces le quiero dar la palabra para que nos pueda dirigir una breve intervención y situarnos un poco dónde podemos encontrar el libro y cuál ha sido el trabajo y lo que hay detrás de la publicación de la novela. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Eduardo, por facilitarme que pueda estar un ratito con vosotros. Efectivamente, yo tampoco soy el protagonista, luego Ana tendrá todo el peso del acto, y seguramente posteriormente intentaremos que cada uno de vosotros pueda participar con un diálogo abierto en torno a la exposición que lo haga Ana, ¿no?
Y yo quisiera agradecer en primer lugar a la Juventud Estudiante Católica. Bueno, veo por ahí muchas caras conocidas también, de amigos y amigas. Quisiera agradecer muy sentidamente a la JEC y a su equipo permanente la organización y la convocatoria de este acto de la novela Tiempos Convulsos, que está escrita por Ana María Castillo y editada, como decía Edu, por Ediciones OA. Que es un agradecimiento que tiene un profundo sentido de comunidad, que practica la proximidad, que practica la cercanía y que comparte la vida. Por lo tanto, no es un formalismo este agradecimiento. En primer lugar, porque se organiza en vísperas de una convocatoria de una asamblea general, como bien ha dicho Edu, que es un tiempo de mayor dedicación del movimiento, del compromiso, de la profundización y del sentido de la misión para quienes componen hoy la Juventud Estudiante Católica. Hacer un hueco entre las tareas que conlleva una asamblea general, que empieza la semana que viene, en este torrido final de julio, es un gesto de compromiso que quisiera subrayar y poner en valor. Al mismo tiempo, reunirnos para conversar sobre una publicación de un movimiento hermano, como decía Edu, que es la OA, y que aborda una mirada distinta de la posguerra y la transición española a través de una historia novelada, una obra coral e intergeneracional reflejada por Ana en este libro, es una buena forma también de promover una determinada cultura del encuentro, de conocer, sobre todo de conocer y aproximarnos el ambiente sociopolítico, cultural y religioso del periodo comprendido en el año 59 y 80 del siglo pasado. Conocer y aproximarnos para constatar la importancia de aquella lucha pacífica para alcanzar mayores cotas de justicia social y sobre todo con el esencial compromiso de militantes que nos precedieron, de movimientos de acción católica especializada como la JEC, la JOC, la OA, junto a otros, y que necesita, y esto me parece importante, permanentemente renovarse, conocer para renovarse en el amor al otro, en el amor al prójimo, con las consiguientes dosis de perdón que también refleja la novela. Probablemente ese amor al prójimo, con esas dosis de perdón, sean clave para construir una sociedad más decente y para favorecer nuestra dignidad y nuestra humanidad. Para Ediciones OAC, nuestro proyecto editorial, que está más acostumbrado al libro de ensayo y a las publicaciones de formación, de difusión, de extensión y de acompañamiento, y a los cuadernos de reflexión y de diálogo, ha sido un enorme reto retomar el género literario y así seguir desarrollando humildemente nuestros objetivos de favorecer la formación y la conciencia crítica y con ello ayudar a transformar nuestras realidades cotidianas, en nuestro caso, la evangelización del mundo obrero y del trabajo y de sus ambientes, aspirando además, con nuestras propuestas editoriales, favorecer este quehacer. Además ha sido un doble reto el apostar por esta novela profundamente documentada y trabajada, también al renovar todos los ingredientes editoriales, con un diseño integral, tamaño, maquetación, tipo de letra, etcétera, etcétera, la estructura del libro y hasta el gramaje de papel, ¿no?, en un volumen de más de 500 páginas. Esta siembra comienza a florecer. Pese a las dificultades en la distribución de la publicación, porque fue nombrado el estado de alarma, con los consiguientes ERTES, también en nuestra empresa distribuidora y también en nuestra empresa, en la empresa que nos imprime, y además unido a la orientación de las librerías, que apenas cogen libros porque apenas pueden vender, hay un menor consumo, comenzamos a constatar, pese a esas dificultades, una gran aceptación y valoración muy positiva de la novela Tiempos Convulsos entre quienes ya la han leído. Constatamos también que la crítica nos está tratando muy bien. En la página web oac.es podéis leer reseñas de otros escritores, además de acceder a entrevistas que le han realizado a Ana María. Ya lo advirtía el escritor y miembro de la Real Academia de Extremadura, Manuel Pecellín, cuando nos señalaba que estábamos ante una novela de prosa ágil y cuidada, y sus distintos personajes están muy bien definidos. Es una obra muy interesante, escrita además para un amplio y variado abanico de lectores y de lectoras a las que no dejará indiferentes.
No dejarnos indiferentes, y voy acabando, es en sí mismo un enorme logro, sobre todo porque la novela tan solo lleva un acto de presentación. Este es el segundo, en un contexto de nueva normalidad que todavía no ha posibilitado encontrarnos físicamente en el confort de una sala. La sala permite la cercanía con su autora, el diálogo posterior, el acceso al libro, su firma, su dedicatoria. Todo esto hoy, en parte, no podremos cumplirlo, pero esperemos que más pronto que tarde podamos hacerlo. Mientras tanto, estoy convencido que tampoco nos dejará indiferente disfrutar ahora de la exposición de Ana de aquellos tiempos convulsos, basados en acontecimientos reales e históricos, y de quienes apostaron por el amor, la paz y la dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. Leyendo el libro, yo pensaba que había mucha gente que, aun no siendo de movimientos eclesiales como son los nuestros, podía acercarse a un acto como este y a un libro como este, ¿no? Porque son las historias que nos acercan el libro, Ana, nos hablan de vidas comprometidas en los distintos ambientes en los que nos movemos, que es parte de lo que nosotros estamos trabajando y trabajaremos en nuestra asamblea. Y a las personas jóvenes de hoy, sobre todo, también quiero que vaya dirigida esta presentación como movimiento juvenil. A esas personas jóvenes nos transmite la necesidad de seguir el camino de justicia, de paz y de amor como pilares fundamentales para transformar nuestro mundo. Y nos acerca a la historia de esos antepasados, de nuestros antepasados, como un camino a vivir en el día de hoy. Sin más, os quiero presentar a su autora, Ana María Castillo, que es extremeña, natural de Berlanga, de Badajoz, y actualmente ejerce como maestra de educación primaria en Mérida, localidad en la que también reside. Es escritora de poesía y de narrativa y pertenece a la Asociación de Escritores Extremeños. Entre algunas de sus obras narrativas publicadas destacan La maestra cuentacuentos del 2017, y actualmente acaba de publicar la novela Tiempos convulsos, que es la que nos viene a presentar. Además ha participado en antologías y revistas literarias como Antología de Poetas Extremeñas y Revista Piedra de Molino, entre otras, además de haber recibido otros premios literarios. Sin más, quiero agradecer a Ana su presencia, agradecer a Ana su cercanía y su facilidad a la hora de organizar este acto y a la hora de permitirnos a la JEC ponernos en boca de mucha gente y de muchas librerías, cosas que para un movimiento de jóvenes actualmente pequeñito pues es muy complicado, y también para nosotros esto es una buena oportunidad de que conozcan nuestra historia y por qué no, que se unan a conocernos actualmente, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos y sobre todo cómo nos guiamos por ese faro que ella nos muestra en el libro. Le voy a dar la palabra a Ana María. Y sin más, muchas gracias. Tienes por delante el tiempo que necesites. Gracias. Muchas gracias a la OAC, a Abraham. ¿Me escucháis? Te escuchamos. A Eduardo Martín Urbano y gracias, por supuesto, a todos los presentes. No sé de cuántos lugares de la geografía española venís, pero ojalá que sean de muchos, porque a mí me hace mucha ilusión que este libro se expanda por toda la geografía española y por parte de Hispanoamérica, ya que estos movimientos apostólicos, OAC, JOC y JEC, no se dan solamente en España. Una de las cosas que a mí me asombró cuando los conocí fue que estaban extendidos por todo el mundo, toda Europa y por todo el mundo, cosa que es realmente asombrosa. Yo voy a resumir, sin extenderme demasiado, el proceso de escritura de la novela, y me voy a centrar un poco más que en la primera presentación en la JEC. Aunque tengo que confesar que dentro de
la documentación que fui capaz de recopilar, es la organización de la que menos documentación encontré, pero no importa porque formáis una gran familia las tres organizaciones, y entonces yo sé que los valores son prácticamente los mismos, aunque cada uno tengáis vuestra funcionalidad, ¿no? Bien, pues yo comencé a escribir esta novela hace muchos años, tanto que me da hasta un poco de apuro decirlo, porque hace la friolera desde que la empecé hasta que ha salido publicada de 10 años, que se dice muy pronto. Si tengo que tardar otros 10 años en publicar otra novela, os podéis imaginar. Entonces, yo me dedicaba sobre todo a escribir poesía. Y a raíz de conocer a una serie de personas que habían estado viviendo en el País Vasco en aquellas décadas, unos trabajando como maestros, otros como guardias civiles, otros como policías nacionales, pues a mí me apeteció indagar sobre este tema y lo que yo pretendía era escribir una historia basada en hechos reales, de una forma novelada, pero que mostrase que hay una salida, que no necesariamente para solucionar todos aquellos conflictos que surgieron había que continuar con la violencia, sino que siempre es posible el diálogo. Y creo que en la novela, sinceramente, lo he conseguido, porque yo lo que he hecho ha sido que, teniendo como marco los principales acontecimientos históricos y sociales de aquellas 2 décadas, me he centrado en la intrahistoria, o sea, en la gente normal y corriente en su día a día, en cómo esos acontecimientos influían en su vida diaria, qué interpretación le daba cada uno a lo que estaba ocurriendo, y a cada uno de ellos les he querido dar su propia voz, sin juzgar a ninguno. Simplemente se trata de escuchar, comprender, no juzgar. Cada uno luego podrá tener su opinión, su inclinación hacia un lado o hacia otro, pero es, pues eso, una novela coral en la que nos encontramos muchos sectores sociales. Pues fijaros, tenemos obreros, dentro de los obreros están emigrantes y están autóctonos del País Vasco, hay obreros que no tienen ninguna militancia y obreros militantes de la JOC, por ejemplo, obreros militantes de la OAC, están empresarios, nos encontramos obispos, nos encontramos sacerdotes, nos encontramos una parte de la Iglesia que está más apegada al régimen y otra parte de la Iglesia que es la que realmente es protagonista de la novela, que está por la labor social, o sea, lo que quiere es hacer una labor pastoral cada vez más intensa, y para ello pues se ayuda de estos 3 movimientos y demás, de los que no desconozco el nombre, pero vamos, yo los que he investigado en la GEL, la JOC y la OAC, aunque hay más movimientos apostólicos que en aquellos momentos fueron muy importantes. Fueron muy importantes no solamente porque fueran movimientos de iglesia, sino porque, o sí, precisamente porque eran de iglesia, pero de una iglesia que seguía lo que es los principios de la doctrina de Jesús. Precisamente intentaban encauzar todos los problemas sociales y políticos que surgieron en aquellas décadas de un modo pacífico, entonces fueron bastante importantes. Bueno, pues me documenté a través de entrevistas orales que hice o llevé a cabo en el País Vasco, también aquí en Extremadura, y luego mucha documentación escrita, libros, más información escrita que me iba llegando, de cartas que se hicieron en aquella época, que se enviaron a personajes bastante importantes, y que, bueno, pues yo tengo fotocopias de ellas, lo cual para mí es como si fuera un tesoro. Y una vez que reuní toda aquella información y tenía todo ese batiburrillo de información, repito otra vez,
pues la tenía que organizar. Entonces la fui separando, porque entre mis personajes están los que he comentado antes, pero también hay guardias civiles, policías nacionales, las mujeres de los guardias civiles, que van aparte porque sufren aparte también lo suyo, amas de casa, sindicalistas, comisiones obreras, comunistas, o sea que un amplio abanico de personajes, maestros y maestras, y a cada uno, como he dicho antes, le quería dar su voz, o sea que no me podía dejar a ninguno por el camino. Entonces, pues he tenido que hacer una labor, no sé si vosotros conocéis lo que es el ganchillo o el bolillo, pero es una labor en la que se va engarzando con muchísimo cuidado los hilos para que al final salga un tejido que no se pueda romper, que esté bien ajustado. Y eso es lo que yo he intentado con esta novela. De tal forma que, aunque a veces algunos personajes parece que van desapareciendo y van apareciendo otros, al final vuelven a aparecer porque todos están unidos. Es como un círculo donde se inicia, se cierra, pero 21 años después, con toda la evolución de esos 21 años, por eso es también intergeneracional. En una de las entrevistas que me realizaron, me parece que fue para la revista Vida Obrera, puede ser Abraham o no me acuerdo del nombre, me decís vosotros, bueno, me decían que cuáles eran los descubrimientos mayores que yo había hecho al documentarme y al escribir esta novela. Y los he escrito aquí para que no se me olviden porque son bastante importantes y muy sencillos. Primero, que los movimientos apostólicos, obreros y de estudiantes tuvieron muchísima importancia, como ya he dicho antes, al encauzar los movimientos sociales de un modo pacífico. Después, descubrí el aislamiento y el miedo que los guardias civiles y los policías nacionales sufrieron en aquella época, que estaban en el País Vasco, y el tormento que sufrían sus hijos y sus mujeres. No me decanto por nada, sé que también había mucho abuso de poder, pero esto también lo descubrí, incluso me lo reconocieron personas que no pertenecían a esos sectores. Y también descubrí que no todos los vascos apoyan, mucho menos, el terrorismo. Y finalmente me quedé con una enseñanza, y es que detrás de cada persona hay una historia. Y esa historia tiene tanto que contarnos, tanto que decirnos, que cómo vamos a juzgar a nadie. No, lo que merece la pena es escuchar, intentar comprender, lo cual no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo. Pero la única salida que hay a todo esto, a todos los conflictos, es el diálogo y el amor. No hay otra. Si queremos llevar la razón, estamos perdidos, porque verdad única no hay ninguna. Cada uno cree que la suya es la única. Y si queremos convivir de un modo más o menos pacífico, de un modo más o menos civilizado, no nos queda otra solución que el diálogo, el intentar entendernos, acercar posiciones, y todos tenemos que ceder. Y por supuesto nunca recurrir a la violencia. Esto en cuanto a lo que a mí me llevó a escribir el libro y lo que fui aprendiendo a lo largo de su escritura desde el punto de vista humano. En cuanto al punto de vista del estilo, ya habrán leído un poco sobre lo que dice Manuel Pecellín, uno de los grandes críticos literarios extremeños. Otros críticos también han hecho unas reseñas muy buenas de la novela. Y todos coinciden, yo me alegro que coincidan en eso porque la verdad es que era uno de mis objetivos, en que es una prosa ágil, en la que sí hay descripciones, pero no descripciones largas, porque yo algo que
que rechazo, pero no por nada, sino porque a mí no me gusta, me aburre, lo cual no quiere decir que a otros no les pueda gustar y que no esté bien. O sea, que tampoco critico a los escritores que lo hacen. Son las descripciones largas. A mí me gustan las descripciones en su justa medida. Entonces, en mi obra hay sobre todo mucho diálogo. Pero claro, mucho diálogo sin que intervenga de vez en cuando la voz del narrador y alguna descripción, pues también es algo aburrido, ¿no? Entonces, he intentado que haya un equilibrio y que salga una obra armoniosa en este sentido. Y, sinceramente, bueno, y sin falsa modestia ni nada de eso, pues yo creo que lo he conseguido, que la novela se lee con agilidad. He optado por escribirla en presente para provocar más cercanía en el lector. Esta forma de escribir no es fácil. Vosotros sabéis que normalmente casi todas las novelas se escriben en tercera persona y siempre, sobre todo en pasado, hechos que han ocurrido. Bueno, pues esto, aunque sea una novela de historia contemporánea, yo la he escrito en presente, lo tenía muy claro porque yo quería que se sintiera como muy cercano. Y bueno, pues esto en cuanto más o menos al estilo. Y ahora quiero felicitar, porque como los que han organizado este encuentro han sido los jóvenes, yo con los jóvenes, aunque no sea nada joven, me siento muy identificada porque los valoro muchísimo. Además me duele en el alma cómo la sociedad los estamos, incluso yo también como adulta, los estamos tratando, porque también es mala suerte que les hayan pillado las dos grandes crisis, la del 2008 me parece que fue y ahora esto, ¿no? Entonces nos encontramos con jóvenes, entre comillas, que a lo mejor tienen 36, 37 años y todavía no tienen dónde caerse muertos o tienen un sueldo miserable, o sea que pues eso la verdad es que a mí me duele en el alma porque además sin entender de política ni entender de verdad de economía, pienso sinceramente que no es necesario que sea así. O sea, que si las cosas se hicieran mejor, no tenía que suceder esto. Los jóvenes y menos jóvenes, pero bueno, en este caso me voy a referir a los jóvenes, deberían de tener un derecho a un trabajo digno que les permitan plantearse un futuro. Porque si no, tengo todavía a mis hijos en mi casa y son ya mayorcitos. O sea que hablo con conocimiento propio. Bien, pues Eduardo, te doy la enhorabuena y nombrándote a ti, nombro a todos los jóvenes estudiantes. Y yo me pregunto, cuando me explicaste el otro día que vosotros os dividís en tres grupos según las edades, fijaros bien, el primer grupo es de los de secundaria. Y yo me preguntaba, ¿y qué harán unos jóvenes de secundaria? ¿Cómo se organizarán? ¿Cómo tendrán esa fuerza de voluntad de reunirse con una periodicidad constante? Porque yo sé que vosotros sois muy organizativos, o sea, tenéis una organización perfectamente establecida. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, porque los de la universidad, bueno, pues ya tienen otra capacidad. Los que han salido de la universidad o del instituto o de la educación profesional, pues también tienen otro, pero ¿y los de secundaria que tienen 14, me imagino 13, 14, no sé si con 12 empezarán? O sea que eso es para valorarlo, ¿no? Luego le pregunté también a Eduardo que si ahora que termina su presidencia en la JEC ya iba a dejar de pertenecer a la JEC. Y dijo, no, yo en la JEC me quedaré hasta ¿cuándo dijiste? Hasta que... no me acuerdo hasta cuándo dijo, fue una expresión muy graciosa, o sea, como diciendo, si pudiera toda la vida y si no, pues me mudo a otro movimiento en el que me acojan. Esto me da que pensar y me enseña que los principios por los que se mueven estas organizaciones son tan fuertes, los llegan a tener tan arraigados,
que son su vida, es el motor de su vida. Entonces, estos jóvenes son más difícilmente manipulables. Ante los tiempos convulsos que estamos viviendo ahora, también se pueden mantener de una forma más estable, saben valorar lo que tenemos y defender lo que nos merecemos, defender la dignidad de las personas, y no decaen en ese esfuerzo por muchas ganas que tengan de diversión y todo lo que conlleva el ser joven. ¿Por qué? Pues porque se guían por unos principios que son los principios del cristianismo, que los tienen muy arraigados y bueno, pues son su brújula. Así que en este sentido, enhorabuena. Ojalá que los demás jóvenes tuvieran también otros principios, si no estos otros por los que guiarse, que los mantuviera siempre como un foco de luz que los fuese alumbrando en su camino. Porque de verdad que si no estamos muy atentos y tenemos los ojos muy abiertos y miramos para otro lado cuando las cosas no funcionan bien y no somos capaces de, como lo diría, de reclamar lo que por derecho nos corresponde, una vivienda digna, un sueldo digno, una educación digna, una sanidad digna, de una forma pacífica pero constante, no que se nos oiga, pues a mí me parece que todo lo que lucharon en aquellas generaciones, todo lo que consiguieron, que nada se les dio regalado, les costó mucho esfuerzo. Se puede ir al traste, de la dictadura a la democracia y de la pobreza a la riqueza. Hay solamente un paso, aunque parezca que no, desde mi punto de vista. O sea que se puede volver, bueno, ya lo estamos viendo, que del bienestar a lo que estamos pasando ahora, prácticamente ha sido en un abrir y cerrar de ojos, porque ¿quién de nosotros iba a pensar que nos íbamos a encontrar ahora en la situación en la que nos encontramos? Pues comparando el esfuerzo tan enorme que hicieron los jóvenes en aquella época con la sociedad que tenemos ahora, se puede establecer un paralelismo en el que los jóvenes puedan aprender o se vean reflejados para pues tomarlo como ejemplo y también ellos luchar por lo que creen que merece la pena. Porque fijaros, por ejemplo, bien, tengo aquí apuntados 2 ejemplos para que no se me olviden. En aquella época, en el País Vasco, no había mucho movimiento estudiantil, pero sin embargo, pues los militantes de la JEC, pues por ejemplo, iban a Madrid, y en Madrid y en las grandes ciudades sí lo había. Y ellos venían con esas ideas nuevas de las que se enteraban allí y las transmitían a los demás, ¿no? Entre ellas estaban pues la lucha que tenían los universitarios por acabar con el sindicato español, con el sindicato de estudiantes que existía entonces y lograr un sindicato democrático. Había cantidades de redadas, la policía secreta vigilando las clases que algunos profesores le cedían a los alumnos para que pudieran tener su charla, o sea que, y al final lo consiguieron, pero les costó, y a algunos estudiantes les costó la vida, eso lo sabemos por la historia. Otra cosa, los jóvenes, no solamente los jóvenes estudiantes, sino todos los jóvenes, esto me sorprendió mucho, en 1964 organizaron un rally europeo en Estrasburgo, en Francia. Se juntaron 25.000 jóvenes según la información de los periódicos de la JOC. Allí estaban también estudiantes militantes de la JEC. Vinieron de todo el mundo y estuvieron durante 4 días con reuniones y elaboraron un estatuto de la juventud.
a nivel europeo. O sea que se movían. Así que, ¿qué os voy a decir? Pues que yo con esta novela he aprendido muchísimo y no puedo más que dar gracias a todas las personas que me han ayudado con esa información, porque me ha enriquecido y porque valoro muchísimo, muchísimo en este caso, que os corresponde a vosotros, Eduardo, a la juventud de aquella época y a la juventud de ahora que seguía por esos valores. Así que os doy de verdad la enhorabuena, y lo que me gustaría es que más gente os conociera y supiera lo que lleváis a cabo, y os animo a que no os desaniméis nunca. ¿Qué más puedo decir en cuanto a la novela? Pues que la novela tiene, aparte de hablar de los acontecimientos políticos, de los acontecimientos sociales de aquella época, pues también me he ocupado en incluir folclore, gastronomía, algunos párrafos en euskera, aunque yo no los entiendo, pero los he cogido de un libro en el que hablan del olencero y bueno, pues ponen algunos estribillos como nosotros en nuestros villancicos y están en esa lengua, de su mitología, que es bastante interesante. O sea que es una novela muy completa, intenta abarcar mucho. No se queda solamente en lo social y en lo político. Y sobre todo, pues eso, lo que he intentado es que al final de todo el calvario que sufren los personajes, de encarcelamiento, de muchas cosas que no las quiero tampoco poner de manifiesto aquí porque os tenéis que leer la novela, al final hay una salida. Pero esa salida tiene que pasar por el perdón. ¿A quién le puede interesar? Pues le puede interesar, como comprenderéis, pues a todas las personas. Y entre todas ellas pues se incluyen estudiantes y profesores de historia, de antropología, también de ciencias políticas, también las víctimas del terrorismo, y cualquier persona que haya vivido en aquellos años, que haya sido emigrante, porque el papel del emigrante también es muy importante, cómo se sentían los emigrantes que llegaban allí. Hay una cosa también que quiero destacar de la novela de hablar de los emigrantes. Uno de los personajes, que es un estudiante que pertenece a la JEC, se encargó de enseñar a un grupo de unos 15 militantes de la UAC, la mayoría de ellos emigrantes de Extremadura y Andalucía, que no sabían leer y escribir, porque entre otras cosas estas organizaciones ofrecían muchísima formación para que sus militantes tuvieran capacidad para defenderse en la vida y para reclamar sus derechos. Cuando había que plantear alguna situación ante los empresarios, al que elegían eran casi siempre a un militante o de la OAC o de la JOC en las empresas. ¿Por qué? Porque ellos sabían hablar, sabían expresarse, sabían lo que querían. También porque tenían la protección por detrás de la iglesia, aunque esa protección a veces no les valía. En el libro aparecen párrafos que están en cursiva. Cuando aparece un párrafo en cursiva es porque está prácticamente escrito, reproducido literalmente de los medios de donde yo lo he tomado, en el que Franco pues se arrepentía de haber permitido a aquellas organizaciones, porque él las consideraba como la antesala del comunismo. Y yo creo, Abraham, que ya vamos a abrir el turno de palabra, porque a mí me gustaría que
que la gente, si se ha leído la novela, comentará algo, lo que tengan que preguntar. Por ejemplo, bueno, Eduardo ya se ha adelantado, que le dije, Eduardo, quiero que me digas qué ha sido para ti, qué ha supuesto para ti el libro, pero si hay más jóvenes aquí que quieran preguntar algo. El libro se puede adquirir a través de Amazon, a través de la página editorial de la web y encargándolo en cualquier librería. En Amazon no sale la portada del libro, pero imagino que pronto se solucionará. Y bueno, y si hay algún... ¿ha llegado a venir, Eduardo, el representante de la JEC de Latinoamérica? Sí, justo quería intervenir ahora para dar la palabra, claro. y también agradecer, porque viendo los participantes veo como nuestro compañero responsable de la GES de toda Latinoamérica se ha hecho presente desde Chile, también en una situación complicada en el país, atravesando la misma pandemia mundial, pero con circunstancias complicadas, y realmente de mucho agradecer que nuestros compañeros latinoamericanos nos acompañen en la tarde de hoy para nosotros, en su mañana, sí. Y estén interesados en poder conocer también la historia de la GES de España. Sí que está por aquí y seguro que nos pues yo también se lo agradezco el que esté aquí. Pues sí, como decía Ana, escuchándote pensaba, digo, qué mejor manera que iniciar una asamblea general de la GES en la que queremos hablar de nuestra identidad y de la presencia en los ambientes, que recordando qué es lo que somos, qué fuimos y qué importancia tuvimos en la historia de nuestro país a nivel social y político. Si os parece, podemos empezar a dar palabras. Ya veo que hay alguna palabra pedida. Me vais a perdonar, pero voy a intentar que las primeras intervenciones sean de jóvenes, de personas jóvenes, ¿vale? No quiero con esto vetar a ningún otro tipo de adultos, pero sí me gustaría que al principio, que siempre cuesta más intervenir, pues aparte de animar yo a las personas jóvenes que estamos aquí, también voy a intentar que sean ellas quien tomen la palabra primero y luego podremos abrir a los demás. Perdón si a alguien le puede molestar, pero nos parece que ahora mismo es el momento de que sean esas personas jóvenes que seguro que tienen muchas preguntas que puedan hablar contigo. Le doy la palabra a Maitane Campos, que me acaba de levantar la mano y tiene una pregunta para ti, Ana. Vale. Sí. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maitane. Yo soy Maitane, soy la ecónoma general del movimiento y bueno, yo hablo desde que me he leído el libro, ¿no? Lo tengo aquí, bueno, de hecho se lo he cogido a mi ama de la mesilla porque se lo está leyendo ella ahora. Sí. Y bueno, tengo una pequeña reflexión y una preguntita. Sí. Entonces, bueno, empiezo a hablar desde la vida, ¿no? Que es algo como muy nuestro de los movimientos. Entonces a mí hay 4 cosas que me definen. La primera es que soy de Santurtzi, que es un pueblo pesquero de Vizcaya, en la zona industrial de Bilbao, ¿no? Donde hay muchísima inmigración de otras regiones de España y, bueno, de hecho todos mis amigos y mis amigas se van todos los veranos a pasar las vacaciones al pueblo de Castilla y León, de Andalucía y de Extremadura. No sé si te sonará de algo. Me suena mucho. Podría ser Aranancho. Entonces, podría también... ser. Otra cosa es que, bueno, pues mi sensibilidad y la de mi familia históricamente, pues es desde la militancia de izquierdas y desde el mundo obrero, ¿no? También otra cosa es que especialmente desde hace 3 años comparto trabajo, vida, militancia y bueno, mucho tiempo con personas de Extremadura, de Madrid, y esto a mí me ha transformado radicalmente, en lo personal, en lo social, en lo político, o sea, totalmente, vamos. Y si hay algo de lo que soy, es que soy radicalmente de la JEC. Entonces, pues esta historia a mí me tenía que conquistar y me tenía que emocionar. Pues me alegro, o sea que... Bueno, te doy... Sí, te doy las gracias por el trabajo de investigación que has hecho, ¿no? Y por dejarte seducir por todos nuestros movimientos. Y también, por supuesto, a la OAC por embarcarse en la edición de la primera novela, que es un cambio radical en todo lo que hacen. O sea que tú... Dime.
No, termina, que creía que habías terminado. Y digo, bueno, que, o sea, leyendo el libro también, pues he vuelto a una reflexión en la que caigo muchas veces, ¿no? Y es que muchas veces pienso que me hubiese gustado a mí llevar a cabo mi militancia en épocas pasadas, o sea, lejanas como en las de la novela y no tan lejanas, o sea, que pues hablo de 10, 15 años. Entonces, cuando el movimiento era, bueno, no sé si de grandes números, porque no sé si nunca han sido estos movimientos de grandes números, pero bueno, sí, que contaban con más gente, ¿no?, que ahora, de posicionamientos políticos fuertes, de tener una palabra distinta en la universidad, en la iglesia, en la calle, en los barrios. Y bueno, en estos momentos sigo intentando serlo, pero en el caso de la JEC, como jóvenes, que creo que somos de nuestro tiempo y del que no somos ajenos ni ajenas, gracias a Dios, porque eso significa que tenemos los pies en la tierra, creo. Pero bueno, no es lo que era, ¿no? Entonces, pues te pregunto, después de pasar tantísimas horas buceando entre nuestros movimientos, la historia, pero desde fuera, aunque sabiendo mucho de nosotros y nosotras, y sabiendo eso, que nos encontramos en la JEC en un movimiento de revisarnos, de revisar nuestra identidad, la presencia que tenemos que tener en el ambiente, pues, del estudio, de la cultura, con el objetivo de, pues, de servir más y mejor a la realidad. Bueno, ¿cómo podemos volver a ser? Ahora, perdón. No te he escuchado lo último que has dicho. Digo eso, que cómo podemos volver a ser un movimiento significativo, ¿no?, en el contexto actual, y qué podemos rescatar de la militancia de esta gente de la JOC, de la OAC, de la JEC, que salen en tiempos convulsos. Sí. Pues mira, Maitane, yo me alegro de todo lo que has dicho, porque de alguna manera confirma el espíritu que se manifiesta en la novela de la unidad, porque en la novela hay una cuadrilla, ya habláis de cuadrilla, ¿no? O por lo menos antes hablaban de cuadrilla, aquí hablamos más de pandilla, entre vascos o sea, nacidos allí y emigrantes. Y había una unidad. O sea, y tú que dices que al conocer a extremeños y gente de fuera, pues te has sentido distinto, me imagino que te referirás a que te has enriquecido mucho, ¿no? Al estar con ellos, bueno, y a que somos todos partes de una nación, ¿no? Pues yo no sé realmente cómo funcionáis ahora, o sea, eso lo desconozco. Imagino que seguiréis un poco más o menos en las mismas líneas que en aquella época. En aquella época, desde luego, estaba todo muy, muy estructurado. Y yo, conociendo lo poco que conozco a Abraham, sé que siguen, que son personas, son instituciones o movimientos, como se quiere llamar, que están muy bien estructurados y tienen un reglamento que lo siguen muy, muy a rajatabla. Pero en cuanto a lo que es socialmente, pues a mí me sorprende el que yo hablo con la gente y la gente no os conoce. ¿Por qué? No digo que la responsabilidad sea vuestra, la responsabilidad será de nosotros, de los demás. Entonces, no sé qué podéis hacer para que se os conozca más, para que no se diga, es que los jóvenes, es que hay jóvenes que están con unos valores grandísimos luchando por muchos principios muy nobles, ¿no? Yo os animo, pues, quizás a elevar más la voz, si entra dentro de vuestros principios. Hay algo que a mí me gusta mucho de vosotros, de los tres movimientos, y es el ver, juzgar y actuar. Eso nos lo deberíamos de aplicar todas las personas. Yo lo entiendo como verse a uno mismo, analizarse con los pros y los contras y actuar en consecuencia. Y luego, si lo aplicamos al exterior, pues exactamente igual. Entonces, no, creo que no he respondido a tu pregunta, pero es porque no sé responder a ella, no sé cómo lo podéis hacer, sinceramente. A mí me gustaría que los jóvenes, no me refiero solamente a vosotros, sino en general, se movieran más. Yo no sé qué es lo que hacen. En aquella época estaban en la calle manifestándose todos los días.
y había en las décadas aquellas, y había, pero claro, entonces todos estaban unidos contra la dictadura. Cuando la dictadura se fue al traste, empezaron las divisiones, cosa que es muy contradictoria, porque ya empezaron las luchas de poder. Y ahora estamos tan divididos bueno, que eso también es un problema. La división que tenemos ahora mismo es también un problema. Pero hay algo en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, y es que a todos nos gusta vivir en paz y más o menos bien. Pues si queremos conseguir algo de eso, tendremos que esforzarnos en ello. Y a vosotros es que os va mucho en ese camino. Siento no poderte dar otra explicación porque no la sé. Yo si pudiera, alguna vez saldría a la calle con una pancarta a ver quién me quería, quién me quisiera seguir para reclamar todas esas cosas. Muy bien, gracias. Tenemos varias manos pedidas. Le doy la palabra a Jesús Ramírez, otro compañero de un movimiento social juvenil. Adelante, Jesús. Vale, ahora, ¿se me escucha? Hola, hola Jesús. Bueno, lo primero y antes de pues presentarme un poco, que soy Jesús Ramírez de la Juventud de Unificación Comunista de España y personalmente quería agradecer tanto a la GEC como a ti a la GEC por invitarnos a esto. Muchas gracias. Y a ti pues por escribir toda esta novela. No he tenido el placer de leerlo, pero cuando salga aquí pienso comprármela, la verdad. Gracias. Y tenía una serie de preguntas. Lo primero Sí. es, pues, ¿qué te ha motivado, pues, para escribir esto? Y también, pues, el papel de la GEC, la JOC y la JOAC, si, pues, si también había una intención de poner de manifiesto la relevancia que han tenido los movimientos dentro de la Iglesia por la justicia social, porque ahora en las escuelas vamos, se dice muy de pasada, se dice que a lo mejor ha habido algo y se silencia. Pues en cuanto a lo que me motivó, lo he comentado, fue el conocer a personas que habían vivido allí y que precisamente no lo habían pasado muy bien. Y yo quería dar una visión distinta, o sea, escribir una novela histórica, pero diferente de las que se habían escrito sobre aquellas décadas, de tal forma que yo lo que quería era darle voz a la gente normal y corriente, cómo habían vivido la vida esas personas enfrentándose en su día a día a los problemas que había entonces. En cuanto a lo que dices de la escuela, pues fíjate que ya casi a finales de los 70, porque la década de los 60 fue convulsa, pero de una manera un poco callada. Ahora la de los 70 ya explosionó. Yo lo comparo con cuando estamos cocinando en una olla a presión y luego ya explosiona, ¿no? Pero es que la de los 80 ni te cuento las barbaridades que se cometieron, ¿no? Bueno, pues ya en las escuelas del País Vasco, a finales de los 70, por ahí, yo no sé si en todas, pero en bastantes, pues ya se hablaba de, o sea, los alumnos salían ya adoctrinados en el sentido del independentismo y de que español era un insulto. Yo cuando fui a hacer las entrevistas, precisamente descendientes de aquí, del sur, gente joven, pues la palabra español lo utilizaban como insulto. Entonces, no me extraña que las escuelas no hablen de eso. A lo mejor ni siquiera lo saben, ni siquiera se han ocupado, porque entre otras cosas, en la enseñanza pues estamos también muy divididos. Nos estamos centrando cada vez más en nuestra autonomía. ¿Y qué pasa con el resto? Es que no importa. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, la has contestado, muchas gracias. Vale.
Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta se nos va al otro lado del charco y le doy la palabra a nuestro compañero de la GES Latinoamérica, Jorge Parra. Adelante. Muchas gracias, Ana María, por tu exposición. Agradezco también al equipo permanente de la GEC por invitarme a este espacio. Encuentro muchas similitudes entre el trabajo que se realiza desde esta región con lo que han expuesto ustedes. Seguramente en el libro también podré encontrar muchas coincidencias. Y también valoro bastante los comentarios que han ido saliendo. También creo que estamos dentro de un mundo bien especial. Siempre me he sentido muy afortunado de formar parte de esta esfera de personas de tanta calidad humana. Siento que tu contribución, Ana María, es muy importante para los jóvenes. A Eduardo, en nuestros área y de universidad, nos gustan mucho los espacios de memoria. Siempre intentamos incluir en nuestros encuentros nacionales, en nuestros campamentos, intentamos incluir estos espacios invitando gente que fue parte del movimiento alguna vez, contándonos la participación de ellos como militantes en sus momentos históricos, y la verdad siempre son un boom. O sea, a los jóvenes les encanta conocer sus antecesores, por decirlo así, y de cómo es una forma de motivación grande para nosotros y para garantizar nuestra incidencia en nuestro espacio en la sociedad. Ciertamente, coincido con lo que decía Maitane, dan ganas también de retroceder en el tiempo y de haber formado parte en otros procesos históricos en nuestras regiones, pero también debemos pensar el hecho de que eso es un aliciente para que nosotros generemos nuestra propia historia y bueno, también, como decía Eduardo, dan ganas de quedarse por siempre acá. Uno ya se va haciendo mayor y uno siente que después eventualmente podría faltarle algo una vez que uno crece y deja de esta vida juvenil. Pero como decimos acá, de la GEC nunca se sale, y creo que uno la lleva en todo momento. O sea, el hecho de la metodología, de la revisión de hechos de vida, como decimos nosotros, cuando uno ya entra en el ver, ya como es un camino sin salida, uno ya no puede volver a cubrirse los ojos, y ya con el juzgar uno ya ratifica y encamina un poco todas estas buenas intenciones que uno puede tener. Así que agradecer, no tengo ninguna pregunta en particular, simplemente agradecer tu aporte a la juventud, y bueno, no solo para la juventud, seguro es un deleite para cualquier persona que toma el libro y pueda leer todos estos hechos históricos que seguramente están muy bien relatados en tu novela. Pues Jorge, ¿no? Jorge, te agradezco el que estés aquí presente y te has expresado bastante bien. Me ha gustado lo que has hablado de los mayores, porque sí es cierto que claro, como la época fue diferente, pues sus experiencias tuvieron que ser diferentes y fueron bastante fuertes, lo cual no quiere decir que las de ahora sean menos importantes. Mientras te estaba escuchando, me estaba dando cuenta de una cosa. Ahora hablamos de la época de la globalización, estamos en la época de la globalización, pero es que estos movimientos que comenzaron, pues la JOC, por ejemplo, fue en 1925, pero bueno, para situarnos en España, vamos a poner a mediados más o menos del siglo pasado, y que estaba extendida por toda Europa y por todo el mundo. No me digáis a mí que eso no era globalización. O sea que vosotros ya estabais con la globalización. Y eso también es algo curioso, ¿no? Y digno de tener en cuenta. Pues animaros a que sigáis, igual que a los de aquí, a que sigáis con vuestra lucha. Me imagino que, claro, vuestra sociedad es diferente, pues en sociedades diferentes habrá problemas diferentes, pero los principios por los que os movéis son los mismos. O sea, que a la hora de la verdad, pues estáis en la misma línea.
decir también que esta novela no solamente se centra en estos tres movimientos, sino que tiene mucho más, que soy muy protagonista, pero tiene también otras ramificaciones. Y no sé si con esto Jorge Parras habrá quedado conforme. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Cuando me dijo Eduardo que ibas a venir, me hizo mucha ilusión el decir, bueno, pues tenemos aquí a alguien de Latinoamérica. Estupendo. Un abrazo de mi parte a todos los jóvenes. Nos ha llegado otra pregunta desde el chat, además de un joven historiador, militante de la JEC también, que se llama Alberto Gata, militante en Badajoz. En Badajoz. Recién graduado en Historia hace un par de años. Y nos pregunta que si conoces, Ana, fuentes bibliográficas sobre el papel que la JEC, la JOC y la OAC desempeñaron durante estos años, durante los años 60 y 70. Pues a ver, yo tengo la bibliografía. Lo que pasa es que a la hora cuando terminé la novela, mi primera intención fue ponerla, pero alguien me aconsejó y me dijo, mira, en las novelas no se suele poner bibliografía. Entonces yo aproveché los agradecimientos para ir introduciendo algún tipo de bibliografía. Y precisamente aquí tengo yo un apunte en el que, mirad, a ver, toda esta hoja es de la fuente consultada. En cuanto a la JOC, la JEC y la OAC, lo que es el libro, lo único que tengo es un librito pequeño que lo escribió Guillermo Rovirosa, el padre de la OAC, que se llama Rovirosa ahora más que nunca, que es una maravilla. También tengo el libro en el que se habla de la JOC, que como es rojo le llamaban el libro rojo de la JOC. Una de las personas a las que entrevisté, que fue cura y fue consiliario de la JOC, me dejó su tesina, vamos, más que su tesina, su tesis, grandísima, y también me dejó los cuadernos que utilizaban entonces los militantes, pero bueno, eso no es un libro. O sea, que lo que es en cuanto a bibliografía, bibliografía publicada sería esos dos. Luego ya sí tengo más, claro, tengo mucha más bibliografía, pero no en formato de libros, sino pues de folletos, de cartas, de documentos sueltos, etc. Sí, de todos modos también decir que el archivo histórico de la JEC, que está ahora mismo en la biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca, junto al archivo de todos los movimientos de la Acción Católica. Y también animo a las personas que quieran formarse o buscar alguna referencia bibliográfica más exacta, ahí se la podrán facilitar y nos puede hablar directamente a nosotros. Tenía pedida la palabra Francisco Javier Carmona, y si le parece, pues puede hablar. Vale, ahora, creo que se me oye, ¿verdad? Hola, Francisco. Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, yo lo primero, saludaros a todos. Yo hablo de Extremadura, en concreto desde Don Benito, muy cerca de Mérida, de donde soy, donde conocí a Ana. La conocí hace mucho tiempo y conocí el momento en el que ella intentó ponerse a escribir esta novela y me habló de ella y demás. Pero primero quiero manifestar mi sorpresa positiva, partiendo de la ignorancia, tengo que reconocerlo, ¿no? del movimiento OAC, JEC y JOC que he conocido con esta novela, gracias a Ana, y que
Me gusta porque, aparte de que soy una persona, soy católico y soy profesor, trabajo con jóvenes y evidentemente ver no solamente que es una referencia histórica en la novela de Ana, sino que es una realidad hoy en día, pues creo que es una sorpresa bastante positiva. Que hay gente joven que no se conforma con lo que hay, con lo que le dan, que está activa, que huye del tópico del joven pasivo que tenemos, ¿no? Y que bueno, pues es fantástico que os mováis y que hagáis todo esto, ¿no? Y bueno, yo me he acercado evidentemente aquí por el tema literario, más que evidentemente por el tema de la FEC, de la OAC y de la JOC. Entonces quería aprovechar de paso para comentar algunas cosas, ¿no? Yo con Ana, un verano creo, claro, después de un verano que me dijo, ¿sabes? Me he ido al País Vasco. Y empecé a conocer a gente, y empecé a grabarles entrevistas. ¿Eso por qué? Y digo, bueno, me interesaba hablar con los extremeños de allí, a ver cómo había sido su vida, cómo se habían adaptado y demás. Y me lleva con unas sorpresas curiosas y tal. Y a lo mejor escribo una novela. Bueno, yo con Ana, que es poeta y que es muy buena poeta, por cierto, recomiendo que busquéis sus libros porque creo que es de lo mejorcito que hay, que ha habido en Extremadura, así de claro. Como poeta tiene un liricismo tremendo, los matices en su poesía son continuos y sin embargo uno que conozca su poesía pudiera esperar otro tipo de novela. Y Ana sabe perfectamente aquí cambiar el lenguaje, utilizar el lenguaje que tiene que utilizar para lo que quiere transmitir. Es fiel a lo que ella me dijo un día, que lo ha dicho aquí, que a mí no me gustan las novelas en las que se enredan mucho en descripciones. Pero si eres poeta, ¿cómo no te vas a enredar, te va a gustar las descripciones? Pues no, Ana sabe perfectamente adaptarse al lenguaje, no digo ya al novelístico, sino a lo que esta novela en concreto necesita. Ese lenguaje directo, ir directamente a lo que quiere decir, darle la palabra al personaje. Me parece fantástico ese lenguaje que utiliza. Y bueno, yo tengo que decir que acabo de leérmelo esta misma tarde. Ha sido una sorpresa muy positiva. Yo esperaba, ya digo, para una novela primera de Ana, sí sé que estaba muy trabajada, pero no esperaba, sinceramente, tanta calidad. Me parece que está muy al nivel de un mercado literario actual, sí de claro. Y sí tengo un par de curiosidades que me gustaría preguntarte, ¿no? Yo he visto que bueno, no quiero decir, vale, iba a decir acaba, no digo. Aparece, bueno, una localidad extremeña con un nombre de bastante importancia, ¿vale? Que tengo que decir que no existe en Extremadura. Existe quizás en nuestra ilusión, en nuestra esperanza, ¿no? Y hablas también de Rosaleda, otro pueblo extremeño. No sé si los nombres de los, que tampoco existe, lógicamente, es literario. No sé si claro, yo lo primero que leo una novela y veo algún topónimo, me voy a los mapas a buscarlo. No encontré Vicesebao, no encontré Aranancho, no encontré Villatea. No sé si los nombres también de los lugares, los topónimos vascos que utilizas, se refieren a algo, tienen alguna génesis. No. Mira, Francisco Javier, bueno, él es mi amigo del alma de la tertulia Gallos Quiebran Albores, tertulia poética, que lleva 25 o 26 años funcionando. Yo tengo que agradecerle mucho a la poesía, porque para mí la poesía es una actitud ante la vida. Entonces yo pues no concibo, por ejemplo, que un poeta pueda ser mala persona. Es que no me cabe en la cabeza, porque para mí la poesía es eso, pues una visión, una actitud ante la vida para descubrir los aspectos más ocultos, lo que hay detrás de lo que la simple realidad nos enseña. Y gracias a eso quizás he conseguido que esta novela tenga esa agilidad y esa precisión, porque para escribir un poema necesitas, no tiene más remedio que ser
muy concreto y al mismo tiempo expresar con poco, mucho. Bueno, pues Arananso y Bisasebao, pues los vascos sabéis que no existen. Esos nombres los he inventado por la sonoridad, porque me sonaban como a vasco, pero no existen. ¿Y por qué no he querido poner sitios que existan? Pues porque eso me obligaba a limitarme, más me limitaba. Y yo quería reflejar una sociedad que lo que yo escribo en esta novela puede pasar en cualquier parte. Con Extremadura, pues exactamente lo mismo. A lo mejor resulta, yo he intentado informarme, pero yo creo que no existe ni Rosaleda. No he querido tampoco con ese nombre buscar ningún tipo de significado. No existe Campo Alto tampoco. Sí, no existe Esperanza, pero con Esperanza sí he buscado un significado. Sí, es el único, vamos, la única ciudad, el único nombre ficticio al que yo le he querido dar un significado. Lo demás no, lo demás ha sido como un juego, pero nada. Nada, muchas gracias, Ana, y gracias muchas gracias a todos, ya digo, por lo que he aprendido a través de Ana de vosotros, ¿no? Saludos. Muchas gracias. Nos daría tiempo a una última pregunta. Si alguien quiere levantar la mano y lanzar una última. No me gustaría que se nos fuera mucho más y que se nos descuadrara la hora, pero bueno, si alguien quiere más en este momento. En el chat se ha escrito publicaciones o el lugar donde podéis escribir la novela, si os apetece leerla, y también nos podéis preguntar a cualquiera de las personas que formamos sobre ello. Eduardo, sí. Te pide la palabra Antonia María. Antonia María, vale, muy bien, perdona. Pues adelante, y es la última y cerramos. Gracias. ¿Se me escucha? Hombre, es que no era capaz de darle al audio. Bueno, yo no quiero hacer ninguna pregunta porque voy por mi segunda lectura de la novela y todas las dudas que me han ido surgiendo ya se las he preguntado a Ana, porque nos conocemos desde nuestros tiempos universitarios, somos amigas, y la otra vez cuando la presentación a través de la UAC no tuve oportunidad de decir nada, y aunque yo se lo he dicho todo a ella, pero quisiera hacer extensivo a todos los que estáis presentes lo que opino de esta obra. Creo que esta novela se va a convertir, Ana, en la joya de la corona de la UAC, de la JO y de la GEP. Y te lo voy a decir porque, como bien decía Abraham, hasta ahora en sus ediciones solamente habían sido ensayos, artículos muy específicos que iban dirigidos, me imagino, a personas que estaban, que pertenecían a este movimiento. Yo tengo que decir que así se lo dije a Ana también, que la primera vez que oí y que supe de la UAC fue leyendo la biografía de Luis Chamizo, un poeta extremeño, y que en sus viajes por Europa había contactado con la OAC, pero lo vi de pasada. Y cuando leí la novela de Ana, digo, esto me suena, pero realmente creo que la novela va a ser un medio de transmisión estupendo para que conozcamos más a fondo, bueno, y estamos conociendo estos movimientos. Muchos hemos seguido un poco vuestra doctrina, porque yo también soy maestra y vengo de una clase obrera y me he guiado siempre por un poco este movimiento que vosotros, pero sin nombre, claro, y sin afiliación. Entonces pienso que a muchísima gente le va a llegar vuestro movimiento, vuestra doctrina, y que va a ser un medio de transmisión estupendo. Por eso decía lo de la joya de la corona. Luego, además, me encanta porque Ana, sobre todo la conozco como poeta, como bien decía el otro compañero, yo también estoy hablando desde Don Benito, de la provincia de Badajoz, que yo la conocía como poeta, y ella tiene un dominio en la palabra que le da un colorido
un ritmo, una sonoridad a las poesías, pero claro, un libro de poesía es una unión de muchos poemas en el que el poeta transmite lo que siente en ese momento, pero cambiar de registro de la poesía a la novela, que es una trama en la que todo tiene que ir muy bien unido, todos los personajes, todo lo que ocurre, pues es mucho más complicado. Yo le preguntaba que cómo había logrado cambiar ese registro, pero como yo la conozco y sé de su alma poeta, en esas descripciones que dice ella que no se ha querido recrear, yo sí veo a la poeta, porque hace unas descripciones bellísimas que hacen más amena la lectura, porque claro, en esos capítulos donde habla o donde refleja todos esos contenidos de, cuando habla, por ejemplo, José Luis el comunista, cuando habla de todo el contenido de la doctrina y tal, o de los demás compañeros, pues eso a lo mejor una persona que es apolítica le puede resultar un poco más monótono, pero como luego va entrelazado con el romanticismo de Antonio y Vicente, con esos paisajes tan preciosos que ella sabe plasmar también, pues te engancha hasta el final. Entonces, amiga mía, que te quiero un montón, que enhorabuena y que esa novela se convierta, vamos, en un bestseller, ¿vale? Un abrazo y encantada de conoceros a todos, que os he visto por segunda vez ya. Muchas gracias, Toni. Preciosa, muchas gracias. Pues yo, si me permite un momento, mirad, muestro aquí el libro, aunque ya la ha mostrado antes Maitane. Agradecer a la AZ porque se ha esmerado en la publicación de este. Y eso, al ser la primera novela, sé que les ha costado muchísimo, pero no han escatimado en esfuerzos. Entonces, es un libro, lo que es físicamente, precioso. No sé si en la sala habrá alguien que tenga relación con los medios de comunicación, pero me encantaría que los medios de comunicación le dieran difusión a esta novela. No solamente por mí, que sí, sino también por todo lo que conlleva. Y ahora ya te dejo la palabra, Eduardo, guapo. Vale, pues nada, muchas gracias por eso, por poner en boca de muchos y en el pensamiento y entre la lectura de muchos nuestro movimiento y nuestra historia. Para nosotros, a día de hoy, realmente un orgullo. También veo que la sala hay profesores, maestros, bueno, pues nosotros ahora mismo como movimiento también trabajamos mucho en la educación, claro, como somos estudiantes, entonces pues también animo a esos profesores, a esos maestros que nos acompañen y que se interesen por todo lo que hacemos y por lo que trabajamos, por nuestra identidad, y que bueno, y que quién sabe que se animen a acercarse un poquito más y se metan de lleno a conocer el apasionante mundo de los movimientos de la acción católica. Y agradecer especialmente a los militantes de la GES que han venido, y especialmente también a las personas jóvenes de otras organizaciones sociales o cercanos, porque es muy complicado organizar actividades y tener una buena afluencia de jóvenes y dar con el quid. Aun siendo yo también joven, a veces no encuentro cuál es el mejor acto para ello, ¿no? Entonces, realmente gracias por acercaros a mis compañeros y a mis compañeras que os conozco y que sé que muchos están aquí también para apoyar toda esta asamblea que estamos organizando. Y nada, quería terminar con una idea y con una reflexión que es que ahora yo también pienso que estamos en tiempos convulsos y que tenemos muchos retos históricos, retos ecológicos, retos económicos, sociales, que nos van, y ahora mismo más con la actual pandemia, nos van a requerir estar muy presentes como estaban los personajes de tu libro. Entonces, pues me gustaría que también se nos recordara en unos años que, como tú pones en el subtítulo de tu libro, apostamos por el amor, por la paz y por la dignidad. Así que muchas gracias a todas por venir y ha sido un placer tenerte, Ana, con nosotros y a todos vosotros. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Así que muchísimas gracias.